Buenos días nuevamente a los presentes y a los que nos acompañan online a través de la emisión en streaming que estamos realizando durante estos 2 días en las jornadas. Tras las ponencias, toca el momento de la necesaria y obligatoria reflexión común o este compartir de ideas que sin duda es la base y el alma de estas jornadas. Ir más allá de esa experiencia, reconstruir esa teoría, haciendo uso o disfrutando de esas experiencias particulares, haciéndolas comunes. Esta mesa redonda también se puede tomar como una continuación de la mesa redonda que ayer realizamos y, por tanto, algunas de las reflexiones o ideas que ayer se lanzaron me gustaría volver a retomarlas para contar también con su opinión al respecto. Hay una cosa que surgió ayer, que surgió hoy mientras estábamos en el descanso, en el desayuno, y era la importancia de la educación. Y hablamos de la educación para las siguientes generaciones porque estamos hablando de cómo dejarles un mundo mejor a las siguientes generaciones, pero a lo mejor nos faltaría ver cómo educar a esas siguientes generaciones para que disfrutan y sostengan o mantengan el mundo que queremos dejarle si conseguimos al final cumplir todos esos retos. Entonces, me gustaría conocer su opinión sobre qué opciones, qué oportunidades, de qué forma podemos incorporar todos estos retos a la educación a todos los niveles, incluso a la educación social, si nos planteamos cómo educar a una sociedad para si conseguimos este resultado. Podemos empezar por... Sí, coge el... Está encendido, sí. Sí, pues creo que vamos a coincidir, pero en la educación yo he visto ya un cambio, estoy viendo ya un notable cambio en la nueva generación, la que llamamos Z, y están cambiando las cosas de sus parámetros, sus valores, nos piden un poquito más ya de responsabilidad social, de sostenibilidad, ya esos términos los utilizan, nosotros en nuestra generación ni los manejábamos. Y sobre todo el tema en los colegios. También estoy notando, yo tengo hijo adolescente y ya en algún momento he visto que ya lleva temas de responsabilidad social, ya saben lo que son todo este tipo de acciones que las compañías o las instituciones, y eso es que está empezando ahora. Creo que ahí está claro por mí, ¿de acuerdo? Sí, en línea de lo que dice Encarna, comparto eso, ¿no? Porque vamos viendo que en el modelo educativo tan cambiante, por otra parte, que no acaba de ser claro, sí nuestros jóvenes, que son sin duda mejor preparados, mejor formados, con ideas más sociales, más de convivencia que a nosotros nos inculcaron, van viendo. Lo que pasa es que yo ahí veo una posible trampa, que es que les estamos educando en el buenismo. Todo es muy bueno, todo muy participativo, muchos derechos, pero ojo, hay que hacerles también ver que todo eso tiene un costo, tiene un nivel de esfuerzo que por el modelo educativo, el modelo social que llevamos, a veces no está equilibrado. O sea, quieren conseguir montones de cosas sin tener nada a cambio. Entonces, una de ellas que sería esto, que cuando ya la sociedad, ellos sean pues nuestros sucesores del futuro, dirijan las empresas, estén al frente de cualquier organización, tienen que entender que para poder transmitir y para poder participar a los que tienen menos, alguien tiene que generar esa riqueza. Y ahí yo veo un poquito de miedo porque llegan a la edad que llegan, 20, 22, 24 años, una serie de... pues todo lo tiene, todo más fácil, las últimas tecnologías, no sé qué, todo de compartir, todo muy buena, pero ojo con el nivel de esfuerzo que yo creo que ahí tenemos un pequeño déficit. Gracias. Yo me queda enganchado lo de la generación Z, porque he pensado, y lo decimos siempre, pero hasta qué punto somos presentistas, porque si está la generación Z, la siguiente ya, nos hemos quedado sin letras. Parece que el mundo se va a acabar mañana, ¿no? Volvemos a la Z1, pero es verdad que tenemos siempre una visión demasiado presentista, ¿no? Sí, tenemos que entrar ahí. Yo estoy de acuerdo. Creo que hay que encontrar un punto, y tiene que ver más con la reflexión que se hace muchas veces sobre la responsabilidad social corporativa, ¿no? Esto del buenismo
o de la eficacia, ¿no? Porque hay que construir un discurso desde la eficacia del interés y luego llega un punto en el que alguien dice, bueno, pero si todo esto es eficacia e interés, entonces tampoco es tanto responsabilidad social, ¿no? Y por otro lado, si la responsabilidad social es solamente una visión pues, buenista, ¿no? O casi beatífica de la sociedad, pues eso también se contrapone con el realismo, ¿no? Yo creo que es verdad que en los jóvenes, y seguramente uno de los déficits educativos en cualquiera de los planes está en cómo se introducen de forma vehicular o en el currículum o de qué manera todo este tipo de valores que no sean simplemente, pues, digamos, puntos de luz a lo largo de todo un currículum académico, algunas clases, algunas conferencias magistrales, ¿no? Cómo encontrar el punto entre ese buenismo y la práctica, ¿no? Y quizá lo interesante sería poder convencer y podernos convencer nosotros de que hay que ser egoísta a largo plazo. Quizá no es un problema tanto entre ser egoísta o ser altruista, sino entre el corto y el medio plazo, ¿no? Y yo creo que hay que ser egoísta a largo plazo y seguramente menos egoísta a corto plazo para poderlo ser a largo plazo, ¿no? Yo creo que vuelvo a la idea de que la sostenibilidad, que al final acaba siendo beneficiosa para todos, es quizá ese punto, ¿no? Quizá los jóvenes hoy tienen una mayor dificultad de soportar la defraudación de expectativas, ¿no? Lo quieren todo y en el momento, ¿no? Y no es por egoísmo, ¿no? Sino por cortoplacismo, seguramente, ¿no? Y quizá hay que educar y formar en esa idea, ¿no? En que para ser egoísta de verdad hay que serlo a largo plazo, aunque sea sacrificando a corto, ¿no? Hola, pues por mi parte añadir a las reflexiones que han ya aportado los compañeros que efectivamente a la hora de intentar hacer un impacto más directo con esa generación, llamémosla Z o generación 1, vamos, los infantes, la gente en edad escolar, nosotros como grupo lo que intentamos precisamente es, tomando el testigo de esa necesidad por parte de empresas de ser responsables y también de educar a los grupos de interés externos, lo que tenemos es un programa que le llamamos Acualogía, según el cual traemos a niños, tenemos un programa ya que tiene una cierta trayectoria y la verdad que un impacto muy positivo, y les educamos sobre los retos que tienen que ver con el ciclo integral del agua. Les hacemos entender cómo llega el agua a las casas, que uno se presume que es un ejercicio muy fácil, pero ya sabemos que hoy en día es cada vez más complicado, habida cuenta de que los recursos cada vez son más limitados y somos cada vez más personas. Este tipo de iniciativa es muy gratificante porque el retorno que podemos obtener de este colectivo pues es inmediato, es espontáneo y efectivamente nos damos cuenta de que estamos haciendo una labor que va a tener largo recorrido, porque cuanta más gente eduquemos a esta edad sobre los retos que tienen que ver con la gestión de los recursos naturales, más habremos ganado a la hora de acometer una realidad que es la de gestionar mejor nuestro entorno y cómo estamos haciendo uso de los recursos naturales. También, si subiéramos un escalafón, lo que es la edad del receptor externo, las redes sociales nos dan esa vía adicional de llegar a un público que también está ansioso de poder compartir mensajes y de hacer más suyo estos retos que estamos viendo en la magnífica presentación anterior, hacer más suyos los retos que vienen con los ODS. Y el día 19 de noviembre, Día del Saneamiento, o por ponerlo más fácil, Día Mundial del Retrete, me gusta decirlo tal cual porque es mucho más fácil de entender para todos y hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que hicimos como grupo fue sacar una iniciativa en las redes sociales que era un vídeo de 30 segundos, que ya sabéis que cuanto más corto, más fácil de viralizar, donde de alguna manera replicábamos un GPS que implicaría en nuestro mundo actual si para buscar un retrete tuviéramos que caminar 30 kilómetros, por ejemplo, o los kilómetros que fueran, pero esos kilómetros que sí que hay que recorrer en África para llegar a un retrete, ya lo sabéis cómo es allí, ¿no? Con lo cual, según qué sitio en África, obviamente, lo que hacíamos ahí era hacer esa analogía donde poníamos al receptor nuestro de esa edad en esa situación, y cuando uno se pone en esa situación y ve que tiene que buscar con un GPS un retrete casi inexistente, se convierte en una odisea. La verdad es que fue un éxito de campaña, una campaña que lo que pretendía era sensibilizar, y yo creo que todos en esta mesa estamos de acuerdo que lo que toca es sensibilizar. Y para terminar, en ese ánimo de sensibilizar con el grupo interno, con lo que son los empleados, con ese ánimo de hacer a todos partícipes de este reto que es apostar más por desarrollo sostenible y no hacerlo
un cometido solo de un departamento, de un área específica, sino que esté alineado con estrategia de empresa, pues claramente vamos trabajando con recursos humanos, con las áreas correspondientes para que ya desde el principio la formación y la estructuración de KPIs correctos para ir avanzando y ir integrando nuestra estrategia más desarrollo sostenible, pues sea una realidad. Bueno, pues yo coincido plenamente con lo que se ha dicho, poco puedo añadir ya, pero sí quería una anécdota personal, ¿no? Yo tenía problemas en explicar a mi hija a qué nos dedicábamos, ¿no? ¿Qué es eso de la RSC? Entonces, claro, ella debía decir, o mi padre me lo explica claro, o la comida no llega a final de mes, ¿no? Porque esto es así de abstracto, ¿no? Pero tuve una anécdota, y es que volando de Oaxaca a México, Distrito Federal, coincidí en el avión, casualidades de la vida, suerte, verdadera suerte, con Mohamed Yunus, sentado al lado, ¿no? En el mismo asiento y tal. Bueno, por cierto, está claro que es una persona excepcional, yo lo comprobé en persona, ¿no? Porque se prestó a hablar del proyecto. Estaba precisamente en la zona de Tehuantepec, en el istmo de Oaxaca, implantando el programa de Buyagali, llevándolo allí para implantar, como era piloto, llevarlo a un parque eólico que teníamos allí, ¿no? Y entonces pues me saqué una foto, la típica foto con alguien que conoces, un selfie, no sé si era selfie o no. El tema es que al poco tiempo mi hija, que siempre tenía problemas, estaba en segundo de bachiller, tengo dos, la mayor estaba en segundo de bachiller, primero de bachiller, tenía entender qué era eso de la RSC, ¿no? De repente en su libro de texto vio a Mohamed Yunus y me llamó y me dijo, ya sé a qué te dedicas, porque he visto lo que son las microfinanzas, el desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues simplemente añadir esta anécdota, pero yo creo que las nuevas generaciones coincido plenamente en que hay quizá un enfoque excesivamente buenista, ¿no? Emocional, ¿no? Qué bonito, tal, ¿no? Yo la mejor frase que he oído desde mi punto de vista, creo yo, de lo que es la RSC se la he oído a Garrigues, ¿no? Hablando de este tema, y es que la RSC no es indolora, ¿no? Es decir, hacer esto es bueno, está muy bien, pero cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, cuesta, si compras por calidad y precio, es más fácil que comprar por calidad, precio y criterios sociales, medioambientales y éticos en la cadena de suministro. Cuesta desde el punto de vista de esfuerzo y desde el punto de vista de dinero, ¿no? Esa idea de que la RSC no cuesta, yo creo que nos la creímos un poco todos al principio para entrar más en el tema, ¿no? O vender internamente la idea, pero cuesta. Entonces, a mí me parece que en la educación, tanto en los niveles de educación de instituto, de colegios, como en la educación universitaria, y cuanto más en las escuelas de negocio, que es donde se percibe el mundo del negocio de una manera transversal y completa, hay que inculcar esta doble realidad, ¿no? Es decir, está muy bien, cuesta esfuerzo, ¿no? Yo creo que esos dos mensajes unidos son muy importantes. Ser el último es complicado añadir cosas, ¿no? Pero de todas maneras, yo quisiera relacionar la educación cuanto más y mejor, pues mucho mejor, ¿no? Sin embargo, yo quisiera relacionar el concepto de educación con un concepto similar, pero que no es exactamente lo mismo, que es el de cultura. Es decir, yo creo que lo importante es, digamos, la cultura que existe en el entorno de que hablemos. Si hablamos de una empresa, por ejemplo, pues la cultura empresarial, la cultura corporativa, que también la llamamos, es un elemento muy importante en la naturaleza de la empresa. A veces es el elemento fundamental que la distingue de sus competidores, porque en cuanto a las tecnologías o incluso a los productos que se acaban produciendo, pues el mercado tiende a igualar y evidentemente pues a igualar por arriba, es decir, la empresa que es más eficiente pues obliga a todas las demás a desarrollar las técnicas y los contenidos pues para ser tan eficiente como acercarse a la que lo es más para poder competir con posibilidades de éxito. Entonces, lo que realmente acaba distinguiendo una empresa de otra, en gran medida, es la cultura corporativa que tiene, es decir, la forma de hacer las cosas, el tipo de valores que promueve con su actividad, que son valores no en plan buenista, sino que son valores que tienen un contenido social, pero que a la vez tienen un contenido de
conseguir los objetivos básicos de cualquier empresa, que son generar un beneficio y tener capacidad pues, de persistir, de durar en el tiempo, ¿no? De tener continuidad. Yo creo que en el ámbito de un país, de alguna forma, ocurre lo mismo, en el ámbito de una familia. Es decir, la cultura que se inculca a los jóvenes en este caso, pues no es solo la educación que reciben en la escuela, ¿no? Sino que es la cultura que perciben pues en su familia, en la sociedad, cómo funciona la sociedad, qué cosas valora. Y en todo este campo es evidente que tenemos muchísimas cosas por cambiar si vamos a entrar, si vamos a tomarnos en serio la cuestión de la sostenibilidad. Y como tú decías, pues no es gratuito, ¿no? Es decir, no se hace sin esfuerzo, ¿no? Hay muchos hábitos que debemos modificar, muchas formas de producir, pero también muchas formas de consumir. Y el tipo de valores, los valores y el tipo de formas de actuar que transmitimos a los jóvenes, pues esto forma parte también de su educación de una manera muy relevante, ¿no? Pues aprovechamos que ya tiene el micro y así hacemos la ronda al revés. Ayer se planteaba uno de los debates que parecía algo extraño que surgiera, pero la verdad que fue creciendo, que era la duda de si era propiamente responsable comunicarse a través de la responsabilidad social corporativa como forma de comunicación de empresa o incluso como forma de publicidad de la empresa o no. Si tendríamos que actuar con una humildad a lo mejor más común en generaciones anteriores, de hacer las cosas sin decir que las hacemos, o si deberíamos, lo que antes hablaba, incluso comentaba Antonio Fuertes, pues promover la diferencia o la singularidad de una iniciativa que tiene en cuenta eso frente a la iniciativa de cualquier otra empresa que compite con nosotros en el mismo mercado que no está teniendo en cuenta esos valores. Entonces, como la propia jornada se llama la comunicación del valor, pongamos o no en cuestión el comunicarnos de esa manera. Sí. Bueno, hombre, vamos a ver, yo no estuve a la jornada de ayer, no sé cómo se planteaba exactamente este dilema, pero a mí me parece que es no solo responsable, sino absolutamente necesario hacerlo, ¿eh? Es decir, una empresa tiene que explicar lo que hace. Es un elemento fundamental por el concepto de transparencia, por una parte, y si además considera que explicando lo que hace le ayuda a tener una mayor cuota de mercado, pues tiene la obligación empresarial de hacerlo, ¿eh? Es decir, que evidentemente es muy importante, además, que en la medida en que esto forma parte de una agenda social, como puede ser la Agenda de Desarrollo Sostenible, pues que el demostrar que empresas de éxito tienen éxito utilizando como hoja de ruta lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, es una contribución más que hace la empresa a que esta agenda se vaya convirtiendo, digamos, en un estándar, que es el objetivo. El gran problema que tiene la Agenda de Desarrollo Sostenible en estos momentos es la escala, ¿no? Es decir, habéis visto lo que decíamos del Pacto Mundial, ¿no? Hay unas 12.000 organizaciones adheridas al Pacto Mundial, de las cuales 8.000 más o menos son empresas, ¿no? Y el resto, claro, a pesar que son empresas, muchas de ellas muy grandes, pero en comparación al número de empresas que hay en el mundo, esto no es nada. Incluso en España, decía, hay 2.000 firmantes del Pacto Mundial, de los cuales 2.000 empresas, 2.600 firmantes, de los cuales 2.000 son empresas. El número de empresas que hay en España, personas jurídicas, ronda la cifra de los 2 millones, ¿eh? Es decir, que esto es un 1 por 1.000. Claro, con un 1 por 1.000 no puede, y España es un país que tiene el número de firmantes más alto, ¿no? Entonces, claro, con estos porcentajes no se pone en marcha una agenda de desarrollo sostenible a escala nacional, en nuestro caso, por ejemplo. Necesitas mucha más implicación de muchos más agentes, de muchas más empresas. Y evidentemente una manera de conseguirlo es que las empresas que todavía no están convencidas vean que empresas con éxito están convencidas y están teniendo éxito
justo o en parte gracias a seguir esta agenda. Esto es fundamental y la comunicación está claro que es la manera, es una de las fórmulas para conseguir esto, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema crucial, ¿no? El tema de la comunicación, y hemos evolucionado desde mi punto de vista hacia mejor, ¿no? Yo recuerdo hace unos 10 años, cuando se hablaba de comunicación, había una especie de exceso de comunicación. Mira qué buenas son las empresas y tal, ¿no? Yo recuerdo una cosa que sucedió, y es que el director de RSC, perdón, el director de RSC de Lehman Brothers tenía una conferencia en Barcelona al lunes siguiente al viernes en el que quebró Lehman Brothers, ¿no? Entonces, claro, pues estábamos hablando de una comunicación que podría ser lo que luego se llama greenwashing, social washing, podemos acuñarlo, es decir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hemos aprendido, porque hay muchas situaciones en las que un exceso de comunicación ha encubierto prácticas no deseables, y siempre estamos en ese riesgo, porque las empresas grandes siempre estamos en ese riesgo, ¿no? Nosotros hemos ido cambiando de una actitud muy comunicativa, incluso ahora nos critican que comunicamos poco, hemos ido siendo más prudentes, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer hace 4 o 5 años a un misionero que trabajaba en Etiopía y que era muy conocido, tenía muchos programas, y bueno, le llaman el Vicente Ferrer de África, y entonces, bueno, pues le alababa mucho en la comida, ¿no? Entonces él, en un momento dado, le dijeron, ¿qué famoso es usted? ¿Cuánto? Y dijo una cosa que a mí me llegó al alma, ¿no? Dice, no me gusta ser conocido por el sufrimiento humano, ¿no? Gracias al sufrimiento humano. A mí aquello me dejó un poco como diciendo, es verdad, a veces estamos utilizando carencias o necesidades, ¿no?, para ganar cuota de imagen en las empresas. Entonces, yo creo que en el medio está la virtud. Demasiada comunicación puede ser peligrosa e incluso injusta, y no quedarse o no comunicar también es quitar a los clientes, al público en general, algo que las empresas, como decía Ángel, yo creo que tenemos el derecho de comunicar, ¿no?, de decir lo que hacemos, porque eso anima a otros. Nosotros intentamos no publicitar nuestra colaboración con una ONG que se llama Tierra de Hombres, y que se dedica a traer niños para operar en hospitales españoles, y dentro de esa tónica de ser más bien perfil bajo, le dijimos, no, mira, nosotros te ayudamos y tal, y no digas nada. Claro, ellos nos dijeron, hombre, dejad que en la nota de prensa digamos que vosotros ayudáis, ¿no?, porque eso también anima a otras empresas a participar y tal, ¿no? O sea, que a lo mejor, como decían los clásicos, en el medio está la virtud, ¿no? Totalmente en línea con lo que se ha comentado, diría que lo que vemos es que la humildad, que suele ser un valor encomiable en general, yo diría que en este contexto en particular, yo creo que es muy legítimo, incluso un gana-gana, que seamos menos humildes y que nos atrevamos en base a ese derecho de poner el foco en algo que estemos haciendo bien, también tomar las riendas para compartir un proyecto que en el fondo ha sido resultado de la participación de muchos grupos de interés, con lo cual hasta cierto punto hay una responsabilidad también de poner en valor y darle foco a cualquier iniciativa que tengamos dentro de la casa para que llegue más lejos, sea más conocida e incluso nos permita también dinamizar internamente a nuestros empleados para que vean que aquello en lo que se han podido involucrar también tiene una proyección hacia afuera. Yo creo que efectivamente ya hemos sobrepasado hasta cierto punto aquella etapa donde titubeábamos un poco a la hora de compartir proyectos y darles demasiado foco porque nos podían achacar un cierto buenismo, y ya estamos viendo que en el fondo lo que es totalmente legítimo que comunicativamente compartamos proyectos. A mí me gustó mucho, te lo estaba comentando, cómo habías puesto el foco en un proyecto muy concreto, tan fácil de entender en base a KPI, te ayuda a movilizar a muchos grupos de interés que, por supuesto, tendrán un orgullo muy particular cuando vean su proyecto compartido en un foro como este, por ejemplo. Yo creo que aquí lo que toca es transparencia, ir con tranquilidad, compartiendo aquellos proyectos donde nos veamos involucrados, y si estamos aportando valor y si estamos además consiguiendo una ventaja competitiva en base a una buena práctica de responsabilidad corporativa, bienvenida sea esa ventaja corporativa, porque yo creo que todos los aquí presentes no abogamos por el greenwashing, es una ventaja competitiva que está muy integrada en la estrategia de empresa, no es superflua, no es un añadido gratuito, sino que efectivamente está integrado en la estrategia.
Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que este debate, ¿no? Esta reflexión sobre si se debe o no se debe comunicar la responsabilidad social corporativa es de esas discusiones ontológicas que hay en el mundo de la RSC, de las que no se acaba uno de liberar nunca, ¿no? Como el tema de los beneficios y la RSC o el tema de los indicadores de medición de la RSC, ¿no? Yo creo que hay que comunicar, eso me parece absolutamente fundamental, ¿no? Yo creo que hay que comunicar lo que se hace bien, también en el campo de la RSC. Lo que pasa es que, como intentaba yo antes decir, hay que comunicar bien lo que se hace, ¿no? Y comunicar bien lo que se hace, pues en el caso de la responsabilidad, de la sostenibilidad, etcétera, no es solamente ser eficaz a la hora de conseguir notoriedad, de conseguir recuerdo de marca, de conseguir este tipo de indicadores, digamos, de eficacia comunicativa, sino de comunicar de forma respetuosa desde el punto de vista de los receptores, dando voz a los diferentes grupos de interés, cumpliendo con una serie de requisitos, como te señalaba, pues, de privacidad, de credibilidad, etcétera, ¿no? Porque si no, de alguna manera, es decir, si hacemos una buena labor de responsabilidad social corporativa, fiamos a la reputación corporativa el poder contar eso de una manera convencional, simplemente lo utilizamos desde el punto de vista publicitario, de alguna manera desdecimos en ese plano nuestra labor en la responsabilidad social, ¿no? Pero yo creo que teniendo en cuenta esa cautela hay que comunicar, por supuesto, ¿no? Sí, la verdad es que está muy bien expuesto todo. Un matiz adicional, la venta interna de lo que hablamos, ¿no? Ese programa de voluntariado, ese sentido de pertenencia que queremos destacar, que nuestros empleados se sientan orgullosos de que lo poco mucho que hace la organización y sobre todo ese camino hacia adelante, pues que lo vean. Enlaza con el mecanismo de nuestro tema ibérico, o sea, en España, a diferencia, no sé, de los anglosajones, especialmente de los galos, nos cuesta vender lo nuestro y nos cuesta sentir lo nuestro. En ocasiones yo he visto un matiz de una actividad de un competidor galo, y no viene al cuento de la compañía, lógicamente, que contó lo mismo que hacíamos nosotros, parecía que era 3 veces superior. Y a veces nos cuesta un poco ese sentido falso de humildad o de miedo, ¿no? Si haces algo y lo haces bien, cuéntalo. Sin sacar pecho en exceso, porque tampoco es procedente, pero ¿por qué no contarlo? Porque además estimulas a que tu equipo se sienta cada vez más integrado y que, bueno, muevas más mecanismos para que se hagan más cosas. Ahora me pasa a mí como en la última. Estoy de acuerdo, por supuesto, con todo lo que habéis dicho. Y bueno, casos prácticos que nos ha pasado a nosotros, de que teníamos un perfil muy bajo en enero hace años, de no contar casi nada, de un estilo muy suizo, de no decir nada, pero no de responsabilidad social, sino de nada. Si inaugurábamos una fábrica, todo era calladito allí en la región y tal. Y hubo un momento que alguien vino y nos dijo, lo estáis haciendo muy bien, y creo que eso ayuda mucho a otros que lo están pasando mal y les ayuda a ver que haciendo las cosas bien se puede seguir, y eso hay que contarlo, y nos costaba contarlo. Y hemos visto que contando se hace una labor tractora, te imitan, otros que creen que no es posible, que sí también lo hacen. Ayudamos mucho también a atraer talento. Yo soy de recursos humanos y no puedo estar siempre pensando que en el talento, en las personas que van a trabajar en las organizaciones de futuro, y estas personas ya han cambiado. El nivel de aspiración no es como el que tenía yo en su momento para cuando me inicié a trabajar. Ellos quieren, y ellas quieren proyectos, quieren, claro, justicia retributiva, por supuesto, porque no... Y quieren una empresa responsable, una empresa a la que se sientan orgullosas. Es el talento, me refiero a personas con las que a lo mejor se van a otro sitio, porque sí, a lo mejor pueden tener un buen sueldo, pero dicen, bueno, ¿yo qué hago aquí? No concilio mi vida personal, no hacen nada que me sienta yo orgulloso de esta empresa. Tenemos que pensar en ellos. Y tenemos que pensar también en el consumidor, hay que educarlo, y si hacemos las cosas bien, si transmite bien y se comunica bien, pues el consumidor va a saber dónde está la diferencia, porque si no es que no lo sabe. De hecho, actualmente todavía no se sabe distinguir bien quién lo está haciendo bien y quién no lo está haciendo bien en el mundo, en cualquier actividad económica, y a veces se disfraza mucho una marca de otra.
Y, por supuesto, internamente, a veces, como he empezado a decir, me han dicho, si has estado o ha estado fulanito del departamento que ha salido en la prensa, una foto pequeñita, pero os hemos visto en la Asociación contra el Cáncer, no sé cuál, ¿por qué no lo habéis dicho? Ponerlo en el portal, que queremos todos participar. Yo creo que las cosas están cambiando y, como ha dicho, si se hace bien, claro, lo que no se puede ir de sobrado o de sobrados de empresa. Claro. Muchísimas gracias. Me van a permitir.